Hola, soy María José Sala, colegiada de FENACO, y estamos en el 14 Congreso Gallego de Naturopatía, un congreso que siempre tiene mucha trascendencia. Hoy mi ponencia tratará sobre el cortisol, el equilibrio del cortisol con técnicas naturopáticas, cómo utilizar las técnicas naturopáticas para equilibrar el cortisol. Es un tema que está muy de moda porque en estos momentos ya en muchos laboratorios se hacen analíticas para ver el nivel de cortisol. Y el nivel de cortisol, como veremos a lo largo de la ponencia, nos puede afectar en muchos órganos y en muchas reacciones metabólicas del organismo. Por lo tanto, es una hormona muy importante de la que necesitamos tener mucho conocimiento y para ayudar con nuestras técnicas. La ponencia sería muy larga si hablásemos muy profundamente sobre el cortisol, entonces será unas pinceladas de cómo cómo funciona el cortisol a lo largo del metabolismo de todo el cuerpo y de los diferentes órganos y qué problemas podemos tener en desequilibrios que podemos tener por culpa de tener algún problema del cortisol elevado y qué podemos hacer a grandes rasgos para equilibrar el organismo al equilibrar el cortisol. Da para mucho, podríamos hacer una ponencia de 2 o 3 horas simplemente hablando sobre el cortisol, pero vamos a dar unas pinceladas. Vale, esta sería la estructura del cortisol. Es una hormona glucocorticoide que la produce la glándula suprarrenal. También se conoce con el nombre de hidrocortisona y es secretado por la zona reticular y almacenado en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, que es la parte más exterior de la glándula suprarrenal que se encuentra en los riñones. El cortisol es una hormona esteroidea. Su mecanismo de acción es muy complejo e involucra múltiples sistemas, impactando en diversos aspectos de la fisiología humana. Comprender este mecanismo es fundamental, como os comentaba antes, para abordar problemas relacionados con niveles anormales de cortisol, ya sea por el exceso, donde encontraríamos pues, el síndrome de Cushing, o por deficiencia, que se produciría por insuficiencia suprarrenal. ¿Qué funciones hace el cortisol, tiene el cortisol? Las encontramos en el metabolismo de la glucosa y en la regulación del azúcar. Detiene la absorción de glucosa y también regula la presión sanguínea. Ayuda a la homeostasis del agua y los electrolitos, suprime la acción del sistema inmunitario, disminuye la formación ósea. Ya vemos que son varios aspectos muy importantes en donde actúa el cortisol. Por ejemplo, el cortisol estimula la producción de la glucosa en el hígado. Mueve aminoácidos específicos de los tejidos del aminoácido para ser utilizados en la producción de glucosa y así alimentar las células del cuerpo. Las células del cuerpo con la producción de ATP a partir de la glucosa. Otra de las funciones es detener la absorción de glucosa, cuando la función principal del cortisol consiste en extraer de los alimentos ingeridos la energía necesaria para poder funcionar adecuadamente. Si el cortisol no circula por la sangre, podríamos producir glucosa, es decir, a que suba el nivel de glucosa, ya que no lo vamos a utilizar produciendo energía. Por lo que las células no se van a alimentar, los tejidos no se van a beneficiar de las sustancias ingeridas y no habrá nutrición. También
en la regulación de la presión sanguínea. Los niveles elevados de cortisol se relacionan con niveles elevados de presión sanguínea y los niveles bajos de cortisol con niveles bajos de la presión sanguínea y niveles óptimos de cortisol con una buena circulación de la sangre en el organismo. Nos va a alterar mucho por la deficiencia de esto, de la absorción de glucosa, de la llegada de la energía a las células y del sistema circulatorio. También ayuda en la homeostasis del agua y los electrolitos, que son pequeñas sustancias que contienen los iones. Y incrementa el nivel de azúcar en sangre a través de la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa. Suprime la acción del sistema inmunitario y disminuye la formación ósea, como habíamos dicho antes. La liberación del cortisol está controlada por el hipotálamo. Como sabéis, el cortisol funciona con el eje hipófisis-hipotálamo y suprarrenal. Esta conexión entre la glándula suprarrenal y el hipotálamo es de vital importancia para entender la relación entre el cerebro y el cuerpo. Dos estructuras que se retroalimentan continuamente. Cuando los niveles de cortisol en sangre alcanzan un cierto punto, se activa un mecanismo de retroalimentación negativa. Lo que ocurre es que se inhibe la liberación del cortisol por el hipotálamo, la liberación de la hormona en el hipotálamo y esta al mismo tiempo activa otra hormona en la hipófisis, regulándose su propia producción y manteniendo la homeostasis. Entonces tenemos una retroalimentación para controlar los niveles equilibrados o necesarios de cortisol. De este modo, ante situaciones de estrés, el hipotálamo se activa debido al nerviosismo y a las exigencias externas a las que se está viendo sometido el cerebro. Al activarse el hipotálamo, esta estimula la glándula suprarrenal e incentiva la secreción de cortisol. Por lo tanto, se libera mayor cantidad de cortisol cuando estamos ansiosos. El hipotálamo, ante situaciones de estrés, segrega una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH que habíamos visto antes. Esta hormona es liberada en nuestro cerebro, en la zona del hipotálamo, y conducida a través de la sangre hasta la hipófisis, que es una glándula endocrina que se sitúa en la base del cráneo. Al llegar a la hipófisis, esta libera otra hormona, que es la hormona suprarrenal de corticotropina. Esta segunda hormona sale de la hipófisis y es transportada a través de la sangre hasta la corteza suprarrenal. Cuando esta hormona llega al riñón, se estimula la secreción de glucocorticoides, por lo que el cerebro ya ha conseguido conectar con el riñón para que éste libere más cortisol en nuestro organismo. Cuando tenemos el cortisol alto, la presión sanguínea está excesivamente alta. Se suprime constantemente la acción del sistema inmunitario o disminuye la formación ósea de forma constante, cuando el cortisol está siempre alto, constantemente. No pasa mucho tiempo en un nivel muy alto de cortisol, nos puede afectar eso, el sistema inmunitario o la formación de hueso. Muchas veces donde es que tengo estrés, normalmente con el estrés bajan las defensas, eso lo tenemos ya muy interiorizado. Es una hormona imprescindible en ciertos momentos, especialmente cuando el cuerpo necesita metabolizar glucosa para alimentar los tejidos. Sin embargo, el cuerpo no necesita realizar este proceso de forma continua, por lo que habrá momentos en los que será conveniente poseer niveles elevados de cortisol y momentos en los que será conveniente que disminuya. El cortisol se sintetiza a partir del colesterol en la corteza suprarrenal, a través de una serie de reacciones metabólicas. Estas reacciones son altamente reguladas y sensibles a estímulos hormonales y ambientales, es decir, cualquier
desequilibrio hormonal también va a afectar el proceso de formación de cortisol. Una vez liberado en el torrente sanguíneo, el cortisol se une a unas proteínas plasmáticas, principalmente la globulina fijadora de corticosteroides, para su transporte. Una pequeña fracción del cortisol permanece libre y es biológicamente activa. El cortisol se metaboliza principalmente en el hígado, donde se conjuga y se excreta por la orina. La tasa de metabolismo del colesterol también está sujeta a regulación. Es decir, siempre hay una regulación a varios niveles para controlar el nivel de colesterol en el cuerpo. Los receptores del cortisol y sus efectos. El cortisol ejerce sus efectos al unirse a receptores específicos en las células diana. Principalmente los receptores de glucocorticoides son los receptores. Estos receptores se encuentran en casi todos los tejidos del cuerpo, lo que explica la amplia gama de efectos del cortisol. La unión del cortisol con los glucocorticoides induce a cambios en la expresión genética, lo que lleva a una variedad de respuestas fisiológicas. Algunos de los efectos más importantes del cortisol incluyen el metabolismo de carbohidratos, ya no solo de glucosa, sino de la glucosa de los carbohidratos, aumentando la gluconeogénesis, es decir, produciendo glucosa en el hígado, y la glucogénesis, es decir, el almacenamiento de glucosa en el hígado. El metabolismo de proteínas, que promueve el catabolismo proteico, descomposición de las proteínas, en los músculos y en los tejidos periféricos, liberando aminoácidos para la gluconeogénesis. El metabolismo de los lípidos redistribuye la grasa corporal, favoreciendo la acumulación de grasa abdominal. Cuando el cortisol está alto. El sistema inmunitario lo que tiene efectos inmunosupresores, reduciendo la inflamación y la respuesta inmune. El sistema cardiovascular aumenta la presión arterial y la sensibilidad a las catecolaminas. Y en el sistema nervioso central influye en el estado de ánimo, en la cognición y en el sueño. Es decir, aunque pues la serotonina esté en el nivel adecuado, la melatonina, si el cortisol está alto, pues influye también en la cognición y en el sueño porque tenemos el hipotálamo y la hipófisis siempre en alerta y trabajando. También está afectado por el ritmo circadiano. La liberación de cortisol sigue un ritmo circadiano y los niveles más altos se encuentran por la mañana al despertar y los niveles más bajos por la noche antes de dormir para bajar la actividad y relajar el organismo. Este ritmo es crucial para la regulación de diversos procesos fisiológicos. Si alteramos este ritmo, como ocurre en trabajos a turnos nocturnos o en gente que tiene insomnio, puede tener consecuencias negativas para la salud, porque entramos en un bucle de estrés continuo y por lo tanto de unos niveles de cortisol altos que nos pueden hacer. El cortisol ejerce su efecto al unirse a los receptores específicos en las células diana. Vale, ¿qué ocurre si tenemos una liberación continua del cortisol? El estrés no hace referencia a estados puntuales de ansiedad, sino más bien a un estado continuo. Se entiende como un estado permanente y prolongado en el tiempo de ansiedad, nerviosismo y agitación. Por lo tanto, cuando estamos estresados, la liberación de cortisol se incrementa de forma continua, por lo que sus niveles van aumentando y no vuelven a su estado inicial. De este modo, ante el estrés, el cerebro interpreta la existencia de una amenaza constante, por lo que la glándula suprarrenal libera cortisol de forma continua para proporcionar la energía necesaria al cuerpo. Sin embargo, en muchos momentos de estrés el cuerpo no necesita un incremento de energía, ya que no existe una amenaza real. Por lo tanto, el cuerpo empieza a producir grandes cantidades de cortisol sin ningún motivo físico real, por lo que la hormona perjudica al organismo. Las consecuencias
de este exceso de cortisol en sangre son efectos negativos como la elevación exagerada de azúcar en sangre, el aumento de presión arterial, la osteoporosis, la producción excesiva de vello o la generación de estrías en la piel del abdomen. Puede provocar retención de agua en los párpados, esa hinchazón que se pone aquí en esta zona, debilidad muscular, ya que hemos visto que también actúa en el proceso de mm, o sea, de metabolización de proteínas, por lo tanto se debilita la musculatura, aumenta el peso, sobre todo en la parte del tronco, y tenemos agotamiento físico porque, claro, estamos disminuyendo, debilitando los músculos y nos sentimos cansados. El estrés no solo daña la salud mental, sino también puede dañar la salud física de una forma directa a través de la acción del cortisol. Siempre digo que cuando llega un momento que ya te afecta físicamente, ya es que estamos en un nivel muy alto y muy extendido en el tiempo de ansiedad y de estrés. Y ahí sí que ya estamos en un punto de parar y volver a pues, diseñar nuestras prioridades sobre todo. Actúa según las necesidades del cuerpo, por lo que se puede regular a través de ciertas conductas. Pues lo ideal es lo que siempre se dice, pues evitar el estrés, realizar actividades saludables sin excederse, invertir tiempo cada día en hacer cosas que te gusten, hacer ejercicios de relajación o meditación. También algo lo que nosotros pensemos que nos ayuda a rebajar la tensión. También la comida. Muchas veces los niveles de estrés aumentan cuando el cuerpo tiene muchas toxinas. No debemos de comer saludablemente, ayudar a eliminar todas las toxinas que tengamos en el cuerpo, no abusar de productos que contengan mucha cafeína, reducir las comidas procesadas, moderar el consumo de carbohidratos refinados, como el pan blanco, el chocolate o los dulces, hidratarse bien durante el día. Es decir, una vida saludable es esencial para bajar los niveles de cortisol y sobre todo para controlar un poco más la ansiedad y los nervios. El ejercicio también es muy recomendable para disminuir los niveles de cortisol, pero se tiene que hacer de manera regular, no decir, bueno, pues hoy tengo tiempo, voy a hacer ejercicio. Tiene que ser algo que ya introduzcamos en el día a día, igual que pues, la meditación o todos los cambios que necesitamos hacer para rebajar el cortisol. Para ayudar también tenemos diferentes infusiones que podemos utilizar, pues de manzanilla, de rodiola, de toronjil. Tenemos también el tulsi, té verde, valeriana, el rooibos, la ashwagandha. Todas estas plantas las podemos utilizar en infusión y nos puede ayudar a rebajar estos niveles. Lo importante es, en primer lugar, conocer por qué tenemos el nivel de colesterol, de cortisol alto, perdonad, de cortisol alto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida que nos altera tanto, que nos produce un estrés continuo? Y cambiar nuestro estilo de vida. Muchas veces nuestro mismo estilo de vida es lo que nos produce este aumento de cortisol. Realmente el cortisol alto es como un estado de alarma continuo en el que nuestro cuerpo tiene que dar todo lo necesario y necesitamos aminoácidos, necesitamos calcio y eso lo vamos a extraer de donde lo tenemos, que son los músculos, que son los huesos. Como no vamos a poder asimilar correctamente los nutrientes, pues vamos a tener carencias y eso ya nos puede llevar a enfermedades y a problemas mucho más graves de nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos que utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance para disminuir los niveles de estrés. Podemos ayudarnos también de acupuntura, de flores de Bach,
de todo lo que, incluso de frecuencias, de colores para el estado de ánimo, sobre todo equilibrar de nuevo el organismo de manera que volvamos a equilibrar todo el sistema digestivo para poder volver a asimilar los nutrientes que nos hacen falta, pero todo eso tiene que ir acompañado de meditación y ejercicio, comida saludable. Si no, no vamos, por mucho que intentemos comer bien, si no disminuimos la cantidad de estrés y conseguimos equilibrarlo y hacer lo posible para dormir y intentar regularnos, si no conseguimos bajar la conducta y sobre todo recuperar nuestro estado físico equilibrado, mm, no vamos a poder recuperarnos bien. Por lo tanto, es sobre todo tener unas pautas e introducir todos estos cambios de nuevo en nuestra vida, que es volvernos a acercar a la naturaleza y volver a formar parte de ella. Introducir todos estos cambios y, y ya está. Y ver cómo todos esos cambios nos ayudan a encontrarnos mejor y sobre todo a rebajar el cortisol y que nuestro cuerpo no esté siempre en alerta. Como he dicho, son unas pinceladas porque podríamos estar viendo eh, uno por uno los efectos del cortisol alto, pues la inflamación, cómo actúa en la inflamación de las articulaciones, cómo influye en la obesidad, en la retención de líquidos, cómo influye en el estreñimiento, cómo influye en dolores musculares. Entonces, podríamos ver por separado cada función, pero sería una ponencia muy larga. Lo podríamos hacer en otra específica de cada situación en la que nos podemos encontrar si tenemos el cortisol alto. Espero que estas pinceladas os hagan ver que no solamente es el estrés o el encontrarte nervioso, sino que puede tener muchas consecuencias el llevar un estilo de vida que nos lleve a tener unos niveles de cortisol muy altos. Así que os dejo con las siguientes ponencias en este congreso y a disfrutar de él.